Imagina vivir en un mundo donde la maldad y la violencia dominan, donde la bondad y la fe parecen ser una rareza. Esta era la realidad en la época de Noé, un hombre elegido por Dios para cumplir una misión que parecía imposible: construir una gigantesca arca en un escenario de burlas e incredulidad. Pero, detrás de esta historia que muchos conocen de manera superficial, hay lecciones poderosas y hasta misteriosas. ¿Qué crees que realmente ocurrió en ese tiempo? ¿Cómo sería vivir en un momento tan desesperado, pero con la esperanza de una renovación? Hoy exploraremos la verdadera historia de Noé y del arca. Prepárate, porque te vas a sorprender. La historia comienza en una época donde la tierra estaba corrompida. La humanidad se había alejado tanto de Dios que la maldad parecía no tener fin. Imagina un mundo donde las personas vivían para sus propios intereses, donde la justicia estaba distorsionada y la bondad ya no tenía lugar. La Biblia describe esta época como un momento en que toda la imaginación de los pensamientos del corazón humano era mala continuamente. Génesis 6:5. Ese era el escenario sombrío que Noé y su familia veían todos los días. Noé era un hombre justo e íntegro, alguien que, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, eligió seguir el camino de la rectitud, y fue justamente por su fidelidad y fe que Dios lo eligió. Halló gracia ante los ojos del Señor, dice el libro de Génesis. ¿Qué hace a Noé tan especial? No se contaminó con las prácticas corruptas de su tiempo. Mantuvo su fe en Dios, algo raro en medio de un mundo de pecado y destrucción. No se limitó a aceptar el mundo tal como era, sino que se mantuvo firme en su fe y en sus principios. Esto es algo que muchos pueden aprender, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece perder el rumbo. La integridad y la fe pueden guiarnos. Fue en medio de esta devastadora situación que Noé recibió un llamado de Dios. Imagina la escena. Noé estaba en su casa, tal vez cuidando de sus cultivos o interactuando con su familia, cuando de repente una voz lo llamó. Dios habló directamente con él, revelándole que iba a destruir a toda la humanidad debido a su corrupción. Pero Dios tenía un plan. Le instruyó a Noé que construyera un arca, una embarcación colosal que salvaría a él, su familia y los animales del gran diluvio que vendría para purificar la tierra. Ahora, aquí está el punto curioso. ¿Cómo podría Noé, un hombre común, creer en algo tan extraordinario? Después de todo, la lluvia, tal como la conocemos hoy, no era una realidad para ellos. ¿Qué sabía Noé sobre diluvios? Nada. ¿Y cómo enfrentaría las burlas de sus contemporáneos que probablemente se reían de él mientras comenzaba a construir algo tan grande e inusual? Esto nos lleva a la reflexión de cómo, a menudo, los planes divinos pueden parecer imposibles e incluso insanos desde una perspectiva humana. Pero Noé, con su fe inquebrantable, obedeció. Construir el arca no fue una tarea fácil. Imagina el tiempo y el esfuerzo necesarios para construir una estructura tan grande sin la tecnología avanzada de hoy. El arca tenía 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Para comparar, era más grande que un campo de fútbol. Noé probablemente enfrentó años de trabajo arduo, lidiando con madera, herramientas rudimentarias y las constantes preguntas de sus vecinos. ¿Por qué estás construyendo ese barco en medio de la tierra? ¿Te estás volviendo loco, Noé? Las bromas y burlas debieron ser constantes, pero la fe de Noé no se vio afectada. Sabía que su misión era más grande que cualquier crítica o incomprensión que pudiera enfrentar. Tenía el propósito de Dios ante él. Y aquí entra la lección más profunda de esta historia. A veces, el llamado divino nos coloca en situaciones donde somos incomprendidos, ridiculizados o incluso rechazados por los demás. Pero la fidelidad a ese llamado es lo que puede salvarnos de situaciones mucho peores, como Noé demostró. Después de años de arduo trabajo, finalmente el arca fue concluida. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Dios ordenó a Noé que él y su familia llevaran al arca una pareja de cada especie de animal, macho y hembra. Imagina el caos y la maravilla de ver a esos animales reuniéndose, leones, elefantes, aves e incluso criaturas que Noé nunca había visto antes, todos entrando en el arca,
conforme a las instrucciones divinas. El escenario debió ser algo realmente impresionante, algo difícil de creer, pero que para Noé era la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces llegó el momento. La gran lluvia. La Biblia describe que las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. El diluvio comenzó y las aguas cubrieron toda la tierra, destruyendo todo lo que estaba fuera del arca. Lo que parecía una historia improbable ahora se convertía en una realidad catastrófica. Pero Noé y su familia estaban a salvo, dentro del arca, mientras el mundo a su alrededor se transformaba. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, la tierra fue finalmente purificada. Noé, su familia y los animales sobrevivientes estaban a la deriva, pero con esperanza renovada. Cuando las aguas comenzaron a bajar, finalmente salieron del arca y vieron un mundo nuevo ante ellos. Fue en ese momento que Dios hizo una promesa eterna, el arco iris. Dijo que nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris se convirtió en un símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la renovación y la esperanza siempre están al alcance. Esta parte de la historia transmite un mensaje profundo. Incluso después de tiempos de destrucción y dolor, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. La humanidad tuvo una nueva oportunidad para reconstruir, y Noé fue el símbolo de esta nueva alianza. La historia de Noé y del arca es mucho más que un cuento antiguo sobre un diluvio. Nos trae poderosas lecciones sobre fe, coraje y perseverancia en tiempos de adversidad. Noé nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor es escéptico o indiferente. También nos muestra que, incluso frente a desafíos aparentemente imposibles, la obediencia al propósito divino puede salvarnos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías si estuvieras en la situación de Noé? ¿Cómo enfrentarías las burlas y las dudas de los demás? Y, lo más importante, ¿cómo encontrarías la esperanza cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? El arca de Noé no es solo una historia del pasado, sino una lección atemporal para todos nosotros, sin importar el tiempo o el lugar. Que podamos, como Noé, mantener nuestra fe firme, incluso en los momentos de mayor dificultad, y confiar en que siempre habrá una oportunidad para comenzar de nuevo. Si te has sentido tocado por esta historia, recuerda que no se trata solo del pasado. La verdad de Noé y del arca aún nos guía hoy, mostrándonos cómo la fe y la perseverancia pueden transformar nuestras vidas, incluso en las tormentas más fuertes. Comparte este video con alguien que creas que necesita este mensaje y cuéntanos, ¿cuál es tu maior aprendizaje com a história de Noé? Dessa forma, o roteiro foi dividido em 5 partes, com cerca de 5.000 caracteres cada, para facilitar o trabalho com o conteúdo. Caso precise de ajustes ou de mais divisão, posso ajudar.